Service for those who don't speak Spanish. There are headsets available. If you want to take them, you can do that now. Thank you. Vamos a comenzar entonces con la sesión plenaria, sustentabilidad, eficiencia energética y energía renovable para las pymes. Son los oradores Luis Silva, del Centro de Investigación y Transporte de la Universidad de Rafaela, Elizabeth Williams, de Simpar, Mauricio Causi, de la Empresa Provincial de la Energía, modera Luis Silva. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, vamos dando inicio. Les cuento un poco la idea de cómo van a ser los próximos 45 minutos. Vamos a empezar con una exposición cada uno de nosotros y al final vamos a tomarnos unos 10 minutitos para debatir sobre los apuntes que iremos tomando con las exposiciones tanto de Mauricio y de Elizabeth. Voy a iniciar yo, así que bueno, la idea es contarles un poco el estado actual a nivel global, a nivel nacional y a nivel provincial del tema que vamos a tratar en esta plenaria. Así que si lanzamos ya la presentación. Les voy adelantando hasta que ahí empezamos, que tenemos un problema, ¿no? A la hora de analizar datos para transformarlo en información para que los gobiernos puedan tomar decisiones, hubo un quiebre, un punto fuera de la curva, que fue la pandemia, así que para nosotros, desde el ámbito científico-tecnológico, es difícil elaborar tendencias en las curvas que nos permitan, a partir de datos pasados, prever cuestiones futuras. Así que, atentos a esta dificultad, van a ver que mi presentación va a tener información útil previo a la pandemia y luego algo de lo que ya pudimos recabar post pandemia, que sería en el año segunda mitad del 2021 y lo que va del 2022. Bien, para iniciar, les cuento un poco definiciones técnicas de lo que es la eficiencia en los últimos 30 años y cómo década a década el enfoque de lo que es la eficiencia ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la visión en Occidente de lo que es más importante. Si vamos a esta definición sobre finales de la década del 90, vamos a ver que en esa definición está más centrada la definición de la eficiencia en cuestiones financieras, económicas. Así se definía por AEDENAT hacia fines del año 98, y ya entrado este milenio, una década después, la definición del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, sabiendo que se había firmado el Protocolo de Kioto y que ya estaba confirmado por el IPCC que el calentamiento global era producido por la actividad humana, ya la definición de la eficiencia se empezaba a enfocar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el primer enfoque que hay, ya para el año 2008, y una definición mucho más técnica, una definición que ya nos permite cuantificar el impacto que va a tener una medida de eficiencia energética, la tenemos a partir de la norma ISO, que es del año 2011 la norma, pero esta nueva definición es la versión española una década después, y en donde ya se habla de una razón, de un cociente entre la energía útil que tenemos a la salida de un proceso industrial, por ejemplo, en relación al consumo total de energía. ¿Bien? Ese cociente entre lo útil que utilizamos y lo que tenemos en el denominador, la energía que utilizamos, va a ser una medida de la eficiencia energética de un proceso. Bueno, miremos ahora algo que ha ocurrido históricamente en los últimos 40 años en este conjunto de países de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo europeo,
Y lo que vamos a ver en esa serie de países, si tenemos arriba en esa línea punteada en rojo, en inglés es Total Final Consumption, es el consumo final total de energía de la suma de todos estos países. Lo que vamos a ver es que no ha habido un incremento marcado del consumo de energía en estos países, y lo que vemos al inicio de esa serie de datos es una pequeña caída que coincide justamente con la crisis del petróleo. Pero si vemos ahora una cuestión contrafáctica que se puede estimar con rigor científico y estadístico, es lo que estos países hubiesen consumido si no hubiesen empezado a aplicar medidas de eficiencia energética luego de la crisis del petróleo. ¿Y esto por qué es? Miren, y perdón, un dato ahí importante que omití decirles, es la conclusión allí abajo. En estos países de mayor desarrollo, la eficiencia energética puede verse como la principal fuente de energía en el consumo final. Si ven ese dato sobre el final en color amarillo, que es la energía que se evitó consumir, representa el 60% en realidad de todo lo que hay desde allí para abajo. Y eso supera a cualquiera de todas las otras fuentes. Es decir, que la principal fuente de energía puede pensarse que ha sido la eficiencia energética. Es toda esta energía que ahorraron de consumir gracias a que empezaron a implementar, ya a mediados de la década del 70, estas medidas de eficiencia energética. Eso es algo, aclaro, que en nuestros países con un desarrollo más atrasado todavía no se ha empezado a implementar. Vamos a expandir esa curva color rojo que era el consumo final total. Esto es lo mismo que vemos allí en línea punteada, pero ahora un poquito para atrás y un poquito más hacia adelante. Bueno, ahí tenemos la evolución del consumo de energía total de estos países, y miren lo que ocurre si lo superponemos con el PBI de la suma de estos países. Fíjense que hasta antes de implementar estas medidas de eficiencia había una relación biunívoca entre el consumo de energía y el PBI de un país, lo cual nos permite decir que si un Estado pretende planificar crecimiento, tiene que biunívocamente definir un crecimiento en la producción y consumo de energía o importación de esa energía. Pero miren qué ocurre si estos países empiezan a implementar medidas de eficiencia. Esa relación, que se denomina la intensidad energética de un país, ha cambiado, y ahí podemos ver esa diferencia entre la curva azul y la roja. Es esta diferencia que veíamos aquí, que es todo eso color amarillo, que es contrafácticamente decir lo que estos países hubieran consumido si no implementaban medidas de eficiencia energética. Y ahí podemos ver claramente cómo, a partir de políticas del gobierno, han logrado desacoplar, desenganchar lo que es el crecimiento del país en relación al consumo de energía. Por lo tanto, como primera conclusión, me gustaría rescatar esto. Estas empresas, el sector industrial de estos países no lo hizo obviamente por motus propios, sino que esos estados, esos gobiernos han sabido colocar la zanahoria para que estas políticas de incentivo sean eficientes, tengan impacto, y estos países logren crecer económicamente sin tener una correlación directa con el crecimiento del consumo de energía. Por lo tanto, daría la impresión que esa buena receta que ha funcionado en esos países podría comenzar a estudiarse e implementarse aquí en estos latitudes con un desarrollo no tan avanzado todavía. El año pasado, en la Universidad Nacional de Rafaela, hicimos el foro de la provincia de Santa Fe sobre transición energética, en donde en ese momento también participó gente del gobierno de Alemania, porque sabrán que el término transición energética nace, lo acuña en Alemania, conocido como el Energiewende, bueno, allí de hecho lo dice, el Energiewende, y lo que nos comentaba el ministro de la Embajada de Alemania en Buenos Aires es que para ellos la eficiencia energética es fundamental para lograr las metas planteadas en la planificación energética de ese gobierno. Y por el lado del gobierno de la provincia de Santa Fe, aquí quiero rescatar algo muy importante que ha comentado la ministra el año pasado, y es que ningún sector, ni hablar del sector industrial, puede desarrollarse hoy en día sin el apoyo, sin la información, sin el conocimiento que le puede brindar el sector científico-tecnológico. Y acá ya empiezo a perfilar algo que me parece importante. Del mismo modo que ahí hablamos
de los gobiernos, del sector científico-tecnológico y del sector industrial, es importante, y en esta mesa también lo vemos, lo que conocemos como el triángulo de Sábato, ¿no? La importancia de la interacción entre el sector productivo, el sector científico-tecnológico y los gobiernos. Bueno, en el marco justamente de esta actividad promovida por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, financiada por el Consejo Federal de Inversiones, se realizó el año pasado lo que ven allí, que es el programa de eficiencia energética en industria, donde formamos desde la Universidad Nacional de Rafaela a aproximadamente 200 gestores energéticos que fueron a distintas industrias, relevaron, mapearon primero cómo se consume energía en la provincia de Santa Fe. Y acá es donde les voy a contar algo que todavía no tiene rigor estadístico para hacer conclusiones certeras, pero recuerden los que le dije al inicio, que no tenemos todavía información estadísticamente rigurosa como para presentarles, porque esto es del último año, ya que tuvimos ese punto fuera de la curva que fue la pandemia. Pero de manera al menos cualitativa les quiero contar que estos gestores fueron a las industrias de la provincia de Santa Fe, relevaron información respecto de cómo se consume energía, en dónde se consume más y sobre todo en dónde hay un mayor potencial de ahorro de energía. Una vez que se hizo esto, lo que vamos a ver son las medidas que estos gestores consideraron que eran de mayor impacto para ahorrar el consumo de energías en estas industrias. Ojo, lo que dice a la izquierda no es cómo se distribuye la energía en las industrias de las provincias de Santa Fe, sino en dónde hay mayor potencial de ahorro. Contrario al sentido común, colocar sistemas de generación fotovoltaica impactaría apenas en el 23%. Todo el resto son recambios tecnológicos, repensamiento de procesos que se pueden mejorar tanto en cuestiones, vemos allí 19% la fuerza motriz, en motores eléctricos de mayor eficiencia, por ejemplo, pero fíjense que el 77% se puede mejorar a través de la eficiencia energética. Esto es una foto, insisto, no tiene todavía el rigor de la estadística, pero es una primera foto que sacamos en la provincia de Santa Fe en 72 industrias. Y lo que vemos a la derecha es, y rescato la importancia de la presencia aquí del presidente de la empresa provincial de la energía, es cuál es el vector energético sobre el cual hay mayor posibilidad de hacer eficiencia. El 91% se puede hacer sobre la energía eléctrica. Esto no quiere decir que la matriz energética del sector productivo industrial de la provincia de Santa Fe tenga un 91%. Quiere decir que las medidas de eficiencia energética en un 91% se pueden hacer sobre la energía eléctrica. Bien, les cuento un poco unos primeros datos sobre cada una de estas 72 industrias. El gestor relevaba 3 posibles medidas de eficiencia energética. Ahí tenemos en millones de dólares cuánto requeriría de inversión, 3.65 millones de dólares de inversión, en el orden de, por industria, de unos 50-51 mil dólares, y acá empiezan las barreras a la hora de hacer estas inversiones. El monto anual en monetizado de lo que se ahorraría, algo que le interesaría mucho a cualquier distribuidora en estos contextos de inminente colapso de las redes eléctricas, es en el orden de 2.2 millones de dólares. Y lo que vemos, que esto le puede interesar a las industrias, es que el ahorro anual estimado está en el orden de los 600 mil dólares. Fíjense que invirtiendo 3.6 millones se ahorraría por año unos 600 mil dólares, lo cual implica que esas inversiones se repagarían en el orden de los 6 años. Pero bueno, la pregunta es, ¿de dónde sacamos financiamiento para invertir? Ir hoy en día a una pyme de la provincia de Santa Fe a convencerlos que tienen que invertir 51 mil dólares para repagar eso en 6 años, está siendo complicado. Yo creo que ahí hay un punto donde vamos a tener que pensar cómo habilitar políticas para que todo lo que mostré anteriormente, que luce muy lindo, consigan las industrias implementarlo, porque hay una barrera que es el financiamiento hoy en día en nuestro país. Así que bueno, quería comentarles una reflexión al respecto, quizá algo bastante conocido, no sé si será cierto que lo dijo Séneca, pero si nosotros pensamos y planificamos una política energética desde el gobierno,
Primero y principal, vamos a necesitar información del sistema científico-tecnológico y también para emprender esta transición energética, y atentos, no planteamos una revolución energética que implicaría pasar de un estado a otro con sangre, muchas veces en las revoluciones. Acá estamos planteando un viaje suave. Lo que vamos a necesitar, sin duda, es conocer hacia dónde queremos ir. Queremos conocer cuál va a ser el destino de nuestra planificación energética, pero para un viaje hay dos puntos. También hay que conocer desde dónde partimos. Y ahí nuevamente creo que es importante estudiar en qué punto estamos para saber qué vientos necesitamos para llegar a ese destino. Y otros dos datos no menores en esa última imagen es que si ven a la derecha, esa es la matriz energética de la Argentina planificada para el año 2012, tiene más del 50% color rojo. La Argentina es uno de los únicos 3 países en el mundo que tiene más del 50% de su matriz energética primaria, que es gas. Así que si nosotros pensamos una transición energética, va a ser, los otros 2 países son Rusia e Indonesia, por si les interesa el dato. Si nosotros pensamos una transición hacia un escenario mucho más amigable, con mucho más participación de energías renovables, indudablemente lo vamos a tener que hacer con escenarios intermedios en donde se use mucho más el gas. Así que esa es una primera cuestión que estamos viendo desde el ámbito científico-tecnológico. Y otra segunda dato importante ahí es que ese barquito tiene una bandera, ¿no? Si nosotros importamos y hacemos un copy-paste de las recetas de Alemania, por ejemplo, no anda igual el barco con la bandera alemana que el barco con la bandera argentina. Así que, cuando querramos pensar las políticas, cuando querramos trazar políticas públicas para que el sector productivo alcance mayor competitividad, va a ser indispensable que conozcamos nuestras limitaciones, sepamos de dónde estamos partiendo y, sin duda, hacia dónde queremos llegar. Así que hasta acá creo que es lo que me gustaría presentarles hoy. Para dar puntapié inicial, cederle la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco sobre qué es lo que están viendo desde la Empresa Provincial de la Energía. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación, no solamente a acompañarlos en su realización, sino también a tener un espacio como para comentarles en qué andamos como Empresa Provincial de la Energía. Cuando recibimos la invitación y vimos la composición del panel, teníamos en claro que nuestro aporte tenía que pasar por trasladarles a quienes nos estén acompañando cuál es nuestro enfoque acerca de lo que debe ser la orientación de la gestión de la empresa más importante que tiene la provincia de Santa Fe, la Empresa Provincial de Energía. Pertenece a todos los santafesinos y santafesinas y creemos que es un ámbito propicio, tanto por el perfil que nosotros tenemos. Los que me conocen saben que mi especialidad no pasa por las cuestiones técnicas ligadas a lo energético. Sabíamos que tanto Luis como la compañera iban a dar una charla con mucha profundidad sobre el tema. Lo mío tiene que ver más con la política que ha decidido nuestro gobernador para llevar adelante desde la Empresa Provincial de Energía. Luis describía muy bien la importancia que tiene en el contexto provincial. Si uno analiza los últimos indicadores, Santa Fe, lo decía muy bien Germán Burcher ayer, lidera el proceso de recuperación productiva en la Argentina. Claramente, en esta macroeconomía bastante alocada, si uno analiza los indicadores ligados a la economía real en términos de creación de empleo, nivel de actividad económica, son muy buenos y los de Santa Fe son los mejores. Si analizamos lo que ocurrió en diciembre del 2021,
respecto de diciembre del 2020 y vamos a un 2022 que va a cerrar en el mismo sentido, los santafesinos y santafesinas consumimos el 23% más de energía que lo que consumimos el año anterior. Lo sintetizaba también muy bien Luis en términos de la importancia que este recurso tiene para algo que es esencial en la Argentina hoy, que es consolidar ese proceso de recuperación productiva y de creación de empleo cada vez con mayor valor agregado. En ese contexto, nuestro gobernador, cuando asumimos la gestión, fue muy claro y lo que planteó es la necesidad de una empresa provincial más abierta, más dialoguista con el sector productivo, más interactuante con los otros organismos del Estado provincial y que trabaje fuertemente en disminuir las profundas asimetrías territoriales que tenemos en la provincia de Santa Fe. Santa Fe, lo dice nuestro gobernador Omar Perotti, es una provincia con dimensión de país y a su interior no solamente tiene una diversidad productiva de las más ricas del país, sino que también tiene profundas asimetrías, zonas con niveles de desarrollo muy importantes y zonas estructuralmente postergadas con carencias muy importantes en materia de infraestructura. Germán Burcher ayer mencionaba los distintos lineamientos de gestión que lleva adelante el gobierno provincial y mostraba con claridad cómo la infraestructura, especialmente enfocada a la producción, es un elemento central. En ese contexto se inscribe EPE. Una EPE que, si uno analiza su evolución en los últimos 25 o 30 años, muestra un crecimiento en sus niveles de productividad muy importantes. Ustedes tienen ahí indicadores centrales en términos de lo que es la infraestructura eléctrica, la cantidad de estaciones transformadoras, los kilómetros de línea, etcétera, y también tienen un indicador de cómo ha evolucionado la dotación de personal en la empresa provincial de energía. Es decir, una provincia que crece fuertemente, que lidera los procesos de recuperación productiva en la Argentina, una empresa que en cuanto a su infraestructura crece también fuertemente, tiene un claro indicador de incremento en los niveles de la productividad de sus trabajadores y trabajadoras. Esto es algo que muchas veces no se dice con claridad o se omite cuando se critica el rol del Estado, o se critica los niveles de intervención que desde el sector público se hacen. Nosotros como gobierno estamos profundamente convencidos de la importancia que tiene que la distribución del servicio eléctrico, un servicio esencial, esté en manos del Estado. No solamente por cómo se responde en situaciones de crisis, como la hemos transitado en estos 2 años de pandemia, sino también por su rol fundamental en la estructuración de una política de desarrollo. Ahí tenemos un elemento muy claro de cómo la productividad del trabajo en la empresa provincial de energía ha mejorado estructuralmente en los últimos 25, 30 años. En ese marco, ¿sí?, en ese marco de una empresa invertida, de una empresa que había y venía evolucionando bien, nosotros llegamos a la gestión y nos planteamos una serie de programas que obviamente tuvieron que adaptarse a la convivencia que tuvimos con la pandemia, pero que hemos podido llevar adelante progresivamente durante estos casi 3 años de gestión. En primer lugar, priorizar la inversión, ¿sí? Si uno analiza solamente lo que han sido los proyectos de ampliación de la infraestructura eléctrica en todo el territorio provincial, hemos iniciado y finalizado, tenemos en ejecución y tenemos adjudicados 225 proyectos de ampliación de la infraestructura eléctrica por más de 11.000 millones de pesos, distribuidos
en todo el territorio provincial, especialmente en las zonas de mayor demanda del sector productivo y de mayor atraso en términos estructurales. Hablábamos de la importancia de abrir la empresa provincial de energía a la articulación con otros espacios del gobierno provincial, y tenemos claro que quien conduce la transición energética en la provincia de Santa Fe es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Con ellos hemos trabajado codo a codo, creando el programa de energías renovables para el ambiente, participando del plan renovable, un plan importante de financiamiento para la incorporación de nuevas tecnologías que hacen a la eficiencia energética, generando energía renovable. Hemos interactuado y estamos interactuando con el Ministerio de Educación de la provincia, no solamente con presencia física en algunos establecimientos, sino diseñando una plataforma virtual que va a permitir capacitar a todos los niños de sexto y de séptimo grado de las escuelas de la provincia de Santa Fe en 3 o 4 aspectos fundamentales, como son la importancia de las buenas conductas en términos de el cuidado de la salud en relación con la energía eléctrica, del cuidado de la energía propiamente dicha y de cómo EPE se inserta en la matriz energética de la provincia y del país. El día viernes estaremos con la ministra de Educación dando a conocer este programa para todos los santafesinos y santafesinas. Particularmente, como les decía antes, el pedido que nos ha hecho el gobernador de estar cerca del sector productivo y especialmente en aquellas zonas que más carencia tienen. Bueno, no solamente hemos constituido mesas de diálogo permanente con la Federación de Industria de Santa Fe, que es la entidad que representa la industria, con la Federación de Centros Comerciales, que hace lo propio con el sector comercial, sino que también hemos impulsado en conjunto, ahora sí, con el Ministerio de la Producción, un programa conocido como Energía para el Arraigo Industrial, que le permite a aquellas industrias que están radicadas en pequeñas comunas, que no tienen un parque o área industrial y difícilmente lo puedan tener por una cuestión de escala, tener la misma tarifa que aquellas industrias que están radicadas en los principales polos industriales de la provincia, apuntando a favorecer, como bien lo remarca permanentemente nuestro gobernador, el arraigo en nuestras pequeñas comunidades del interior de la provincia. Algunos elementos adicionales, 2 programas que para nosotros son centrales, como EPE Social y EPE Digital. EPE Social pensando en que EPE debe tener un rol activo, dotando de infraestructura a barrios carenciados, especialmente radicados en las 2 ciudades más importantes de la provincia. Conceptualmente, quienes trabajaban en esto estaban en un área de la empresa que se conoce como control de pérdidas. Nosotros tomamos una decisión sustancialmente diferente, creamos EPE Social, no creemos que la realidad social de muchos santafesinos y santafesinas que están, como se conoce, enganchados, tenga que ver con una decisión, sino que tiene que ver muchas veces con la falta de infraestructura que el Estado, de la que el Estado adolece, y ahí estamos trabajando justamente para dotarle de esa infraestructura y para favorecer los procesos de regularización como usuarios de todos esos santafesinos y santafesinas. Y en EPE Digital, tratando de incorporar nuevas tecnologías que le permitan, particularmente considerando la telemedición, el telecontrol, seguir teniendo como empresa esos crecimientos en los niveles de productividad que mencionábamos recién. Voy terminando. Llevo, Luisito, si no me equivoco, acá tengo 12 minutos llevo, sí. Bien. Bueno, ahí tienen ustedes la evolución que ha tenido
hasta estos días, con información oficial, algunos indicadores tienen algún mes de atraso, pero básicamente la cuestión estructural no se modifica. Ahí tienen la evolución que han tenido los precios en la Argentina, el coeficiente de variación salarial y las tarifas. Claramente, en la gestión de nuestro gobernador Omar Perotti en la provincia de Santa Fe, las tarifas han corrido por detrás de los salarios y de los precios. Podríamos discutir bastante sobre esto. Lo que nosotros estuvimos haciendo es concretar una promesa de campaña de nuestro gobernador, apuntando a que la realidad debía cambiar. Si uno analiza este mismo cuadro para el periodo 2015-2019, los salarios se movieron en el entorno del 200% y la tarifa se movió en el entorno del 500%. Es decir, tuvimos en el periodo 2015-2019 una tarifa que erosionó el poder adquisitivo de los argentinos, de las argentinas y la competitividad de nuestras empresas. Nosotros siempre decimos que la tarifa debe ser el resultado de una decisión política seria, que preserve el poder adquisitivo de la sociedad, que sea funcional a la competitividad de nuestro sector productivo, por todo lo que estuvimos diciendo antes, pero que también permita sostener el nivel de inversiones que requiere una provincia que crece, una provincia que lidera el crecimiento productivo de Argentina. Las inversiones eléctricas en la provincia de Santa Fe se financian fundamentalmente con tarifa. La búsqueda de este equilibrio entre bolsillo, poder adquisitivo de las familias, competitividad de las empresas y nivel de inversiones requerido es el que nos va a permitir situar a EPE como lo que deseamos, ¿no? Como lo que desea nuestro gobernador, como lo que desea este equipo de gobierno, como lo que estamos convencidos que debe ser. Un engranaje fundamental para el desarrollo de la provincia de Santa Fe, provincia líder en nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Eran 12 minutos, te pasaste. ¿Cómo 12? Eran 12. 15 me habían dicho. Ah, eran 12. Eran 12. Vamos a cederle la palabra ahora sí a Elizabeth Williams para ir cerrando ya con la última exposición de este plenario. Gracias. Adelante. Bueno, buen día. Ahí se escucha bien. Yo vengo a representar a una comisión público-privada de sustentabilidad ambiental que se llama SIMPAR, con C. Y pertenezco a la firma ArcelorMittal Acindar, que es una empresa siderúrgica que se encuentra aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Villa Constitución. Yo estoy como responsable del área de medio ambiente de esta empresa, y que fue una de las fundadoras de SIMPAR ya hace más de 20 años. Yo no veo todavía la presentación, por eso estiro un poquito. Ah, tengo que tocar yo. Ah, ahí está. Muy bien, iba a seguir esperando toda la mañana. Bien, como les comentaba, esta Comisión Público-Privada de Sustentabilidad Ambiental está conformada por empresas de diversos rubros y tamaños, y por eso hoy, y dada, digamos, la temática que nos convoca, que tiene que ver con las empresas y la producción, la productividad y la sustentabilidad, resalto en el nombre de SIMPAR la constitución de la pata privada, ¿no? Porque creo que hoy es importante resaltarlo, pero no porque sea ni más ni menos importante que todas las otras partes que lo componen. Las empresas que componemos SIMPAR, como les decía, y verán ahí en los logos que están más abajo, somos más de 20 empresas de diversos tamaños y rubros. Tenemos empresas multinacionales, como la que yo represento, pero también tenemos empresas pymes, la gran mayoría,
que trabajan no solo en áreas productivas, sino también incluso de servicios, muchas de ellas brindando servicios ambientales para las empresas de aquí, de la región de Santa Fe. Si bien somos todas de distintos tamaños y rubros, tenemos un interés común y por eso estamos nucleados en SINPAR. Ese interés común tiene que ver con trabajar en conjunto con el sector público y con el sector académico, que no lo mencioné aquí, pero que también es otra parte importante de nuestra comisión, para impulsar el logro de un equilibrio, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El desarrollo productivo es necesario, pero debe darse en un marco de equilibrio con la conservación ambiental. Y de esa forma estamos trabajando en SINPAR desde hace más de 20 años, ayudando a las empresas a mejorar su desempeño ambiental, basándonos en la prevención de la contaminación y en una mayor eficiencia productiva. Esto que decíamos, ¿no? Cómo fue cambiando la definición de eficiencia energética, y hoy no es solo producir lo mismo con menos recursos. Hoy el término eficiencia energética va mucho más allá y tenemos que pensar cómo consumimos esa energía y por qué la consumimos y para qué, ¿sí? No es solamente consumir menos y hacer más, sino es más profundo el análisis. Dentro de la parte académica, como les dije, tenemos representantes de universidades como la UTN, la UNR, la Universidad Católica Argentina y, como no, vamos a sumar seguramente prontamente la Universidad de Rafaela. SINPAR siempre tuvo nació en Rosario, ¿sí? Con el gobierno acá de Rosario, del municipio, pero se ha ido extendiendo. Hemos hecho algunas actividades en otras regiones, así que seguramente podemos acercarnos también hasta Rafaela. Ya estamos también incorporando otros gobiernos municipales, no solo de la ciudad de Rosario, y obviamente tenemos también la participación del gobierno de la provincia de Santa Fe con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y también tenemos algunas instituciones de la sociedad civil que forman parte también como instituciones miembros. ¿Cómo transitamos este camino que yo les cuento, ¿no? Esto de ayudar a mejorar el desempeño ambiental y la eficiencia productiva? Lo principal que nosotros trabajamos es el fortalecimiento de las redes. Sin lugar a dudas, si no tenemos una buena red, y un poco este evento creo que es parte de eso, ¿no? Si no generamos una buena red de trabajo y articulamos entre todos los actores, difícilmente los logros, los resultados que alcancemos vayan a ser sostenidos en el tiempo. Estas redes las fortalecemos desarrollando distintas actividades, como son los programas de padrinazgo que hemos hecho de empresas más grandes que pertenecen a SINPAR, apadrinando empresas más chicas de su cadena de valor, o empresas más pequeñas que pertenecen a SINPAR, siendo apadrinadas por alguna otra empresa más grande de la propia comisión, con el objetivo siempre de aprender unos de otros, ¿sí? No solo el que es una empresa grande va a tener mayor conocimiento que puede compartir con la otra empresa, sino también el de la empresa más grande aprende de cómo implementar distintas prácticas a distintas escalas y aprende mucho de eficiencia. Sabemos que la eficiencia en las empresas chicas suele estar mucho más marcada que en empresas más grandes. También hemos desarrollado una mesa de transición energética, de la cual les voy a hablar más adelante, y realizamos muchísimas actividades, y yo menciono acá también los talleres de recicladores, porque es una forma de acercar soluciones a las empresas, de acercar a pequeños recicladores que ni siquiera están conformados como una empresa, ¿sí? Muchas veces son o una cooperativa o una ONG, que ayudan en esto de la economía circular, la eficiencia productiva y demás. Entonces, un poco la función de SINPAR es atraer a los distintos actores, sentarlos en una misma mesa y poder de esa forma avanzar hacia los logros de resultados.
Otra forma de transitar este camino de mejoras en el desempeño ambiental tiene que ver con compartir y difundir las agendas ambientales y de sustentabilidad de todas las áreas que componen SINPAR, los gobiernos, las universidades y las empresas. También les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Y el último que les traje para comentarles tiene que ver con convocar a grupos técnicos, ¿sí? Porque nos apoyamos mucho en la parte técnica como buenos ingenieros de la sustentabilidad. Esos grupos de trabajo técnicos que son de empresas y miembros, instituciones de SINPAR, y también expertos que convocamos para cada una de esos trabajos. Estos grupos tienen el objetivo de desarrollar o revisar la normativa ambiental y proponer al organismo de control diferentes cambios o diferentes desarrollos de normativa, de políticas públicas, y también la elaboración de manuales de buenas prácticas, que es uno de los productos que SINPAR más ha trabajado durante estos 20 años de desarrollo. Obviamente todo esto enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente nuestro impacto está en esos 4 que yo resalto, ¿sí? Sobre todo el 17 que tiene que ver con esto de las alianzas para lograr los objetivos. La Mesa de Transición Energética nació, digamos, el año pasado. Es una comisión de trabajo donde reunimos empresas e instituciones que están interesadas a aportar ideas e iniciativas para lograr esta transición energética que bien Luis nos explicaba. Los objetivos es un poco estar actualizados sobre la realidad de cada sector, exponer las dificultades, esto que también hablábamos, a veces uno se encuentra con que hay algunas barreras en el camino que sortear. Entonces, cuando uno las habla entre todos y las sociabiliza, a veces surgen algunas ideas más interesantes para sortear esas barreras. Y discutir los planes de acción posible para lograr esta transición energética y la eficiencia en los procesos productivos. Esta mesa de trabajo funciona con reuniones y también está desarrollando distintas acciones de capacitación. El año pasado se hizo una muy interesante donde distintas empresas que pertenecen a esta mesa de transición presentaron buenas prácticas que ya vienen implementando. Nos gusta mucho este término de buenas prácticas porque buscamos un poco también el contagio entre las distintas empresas que componen SINPAR y los distintos gobiernos y universidades que también forman parte de este equipo. Las agendas ambientales, que consideramos que es muy importante tenerlas presentes, y es un poco lo que explicaba Luis con el barquito, ¿no? Necesitamos tener un rumbo y un norte claro para ir navegando hacia ello, y por eso el primer desayuno, nosotros hacemos desayunos de actualización ambiental, cada 2 meses, es parte de nuestro plan de trabajo. El primer desayuno del año tiene que ver con que vienen los gobiernos a contarnos cuáles son las políticas públicas que tienen pensado implementar, lo cual para todos los que formamos parte de SINPAR y todo el público, porque son desayunos abiertos, todo el público, digamos, toda la sociedad puede conocer hacia dónde vamos y también encontrar sinergias de trabajos conjuntos a implementar. En otros espacios similares, las universidades y las empresas hacen lo propio, acercándonos sus planes de trabajo, y de forma anual, SINPAR arma su propio plan de trabajo a partir de encuestas de interés que realizamos entre todos los miembros de la comisión. Tenemos este plan de trabajo también como nuestra hoja de ruta, y está compuesto por distintos tipos de actividades, los desayunos, las plenarias, talleres de concientización, cursos técnicos que vamos detectando que son necesarios brindar. Así que lo tenemos que cumplir porque al fin de año hacemos también nuestra propia revisión de gestión. Y por último, contarles un poco esto que decías, Luis, vos, de el 70% de los ahorros energéticos tienen que ver con pequeñas acciones que podemos llevar adelante
y no con grandes inversiones que son necesarias en cada una de las empresas. Esto nosotros lo tenemos plasmado en los manuales de buenas prácticas ambientales que apuntan 100% a eso. ¿Qué son los manuales de buenas prácticas? Como el nombre lo dice, son una guía que nos demuestran todas las acciones que podemos llevar adelante para disminuir nuestro impacto ambiental y trabajar de una manera más eficiente. Nosotros hemos desarrollado manuales de buenas prácticas para distintos rubros. En general nos asociamos con las distintas cámaras, ¿sí? Nos asociamos en el trabajo, con las distintas cámaras empresarias, y con el apoyo de las universidades y de los gobiernos delineamos estos manuales de buenas prácticas. Tenemos el de lavaderos y lubricentros, el de la industria cárnica, el de la fabricación de helados, el de gastronómicos, el de las industrias gráficas y afines, y el último que es el de cervecería artesanal. Me cuesta un poco leer de lejos, quedó medio chiquito. Estos manuales tienen distintos capítulos, obviamente todos relacionados con la temática ambiental, y hoy yo quería hacer hincapié en esto del capítulo de eficiencia energética que cada manual tiene, y para cada rubro, y obviamente con el apoyo de los técnicos de esas industrias, empresas o rubros, definimos cuáles son las acciones que hay que llevar adelante para poder reducir el consumo energético de esa actividad. Y así detallado como ustedes lo ven en algunos de los bullets que yo puse ahí, hay muchísimos más, y cada manual tiene los propios desarrollados con mucho nivel de detalle. Con esas acciones nosotros claramente le decimos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque nos gusta ser concretos y que quien lee este manual lo pueda usar también como una hoja de ruta de su propia actividad y de su propio desempeño ambiental. Y un poco lograr esto que mencionaba Luis. Si nosotros aplicamos todas esas pautas sencillas que mencionamos en los manuales, vamos a obtener grandes ahorros energéticos. Ese 70% del consumo lo vamos a poder reducir, ¿sí? Como ven, no es más que mantener las luminarias limpias, automatizar el encendido de las luces, programar el encendido de equipos, regular la intensidad energética en distintos sectores de acuerdo al uso de esa luminaria, realizar las calibraciones y mantenimiento de las máquinas, realizar una auditoría o diagnóstico energético y utilizar timers para no exceder los tiempos de calentamiento necesarios. Hay muchas más recomendaciones, pero bueno, solo podía poner algunos en el slide y creo que de esta forma, con esas pequeñas acciones, podemos lograr esos grandes resultados que estamos buscando. De mi parte no mucho más, solamente es contarles cómo trabajamos, invitarlos a todos a que ingresen a la página de SINPAR o a las redes de SINPAR, donde pueden bajar todos estos manuales de buenas prácticas en formato PDF para que los puedan aplicar en las distintas empresas en las que trabajan o con las que trabajan. Que se puedan acercar a nosotros para proponernos ir hacia nuevos manuales de buenas prácticas o a nuevas actividades en conjunto, porque, como bien les decía, nosotros estamos convencidos que a partir de las alianzas estratégicas que podamos lograr en la sociedad, vamos a poder alcanzar los grandes resultados y desafiantes resultados que como sociedad nos estamos planteando. Muchas gracias. Luis Silva, Elizabeth Williams, Mauricio Causi, muchísimas gracias por este primer panel. Abrimos el debate. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o exteriorizar alguna reflexión, les alcanzamos el micrófono. Perfecto. Bueno, me gustaría a mí puntualizar. Estamos en el mes del Mundial. Yo sé que hay gente que está por Zoom, quizá de países donde el fútbol no es tan central en la cultura. Aquí en Argentina lo es.
Así que no soy un gran estratega de fútbol, pero he oído hablar de las famosas triangulaciones alguna vez. Así que yo quisiera resaltar dos triángulos que me parecen importantes y que han sido tangencialmente abordados en este panel. Primero, la primera palabra de este panel, que era sustentabilidad. Recordemos siempre, cuando hablamos de sustentabilidad, la importancia de atender la dimensión económica. Vivimos en Occidente, en el capitalismo, a algunos les gustará menos, más, pero la ecuación económica en todo proyecto de sustentabilidad, sino que lo diga quien gestiona una empresa, tiene que cerrar. Hay otra cuestión muy importante que muy bien comentaba Elizabeth recién, que es la cuestión medioambiental, pero hay una tercera pata que hay que atender, también Mauricio lo ha comentado, que es la dimensión social. Una cosa es el crecimiento económico, otra cosa va a ser el desarrollo. Así que creo que un gran desafío va a ser, para nuestro país y para todos los países en vías de crecimiento, lograr un desarrollo en donde el resto de la sociedad esté incluida. Porque hay una política que es muy fácil para que cierren los números, que la mitad que sobra la dejamos afuera. Esa es una primera cuestión cuando pensemos la sustentabilidad. Y el otro triángulo, el triángulo de Sábato, que lo vemos acá en esta misma mesa. La importancia de la interacción del sector privado productivo, el sector científico-tecnológico, transformando datos en conocimiento para que las políticas públicas se transformen, por más que haya buenas intenciones, deben tomar estas políticas con conocimiento y para eso está la asistencia del sistema científico-tecnológico. Así que yo voy a resaltar algo que comentó, por ejemplo, Mauricio, hablaba de EPE digital, usar telemetría, ahí van a requerir segura asistencia del sector académico, hablaba de las obras distribuidas en toda la provincia para llegar a las industrias más rezagadas, hablamos de fortalecer el sector productivo. Si pensamos lo que comentaba recién Elizabeth, hablaba del trabajo en red, lo mostraba la fortaleza de trabajar mancomunadamente con el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, mencionaba el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y habló de convocar a grupos técnicos de las universidades, y ahí lo volvemos a ver. Así que esa es un poco mi reflexión. Mauricio, te cedo la palabra para que cierre luego Elizabeth. ¿Algún comentario? No, citar a Sargent, que lo escuchábamos ayer, en sus 3 o 4 transparencias, se destacó el color rojo en una flecha cuando hablaba del cómo. ¿Sí? Nosotros creemos que, independientemente de las discusiones y de los matices, tenemos claro, y pensaba, me acordaba de la función de producción que nos enseñan en las primeras clases de economía y que enfatiza que el resultado es, digamos, el resultado final tiene que ver con, es función de lo que se hace con el trabajo. Digo, mostramos la productividad creciente del empleo en una empresa pública. ¿Sí? El capital, la decisión política de invertir, de sostener las dinámicas de inversiones y distribuirlas equitativamente en todo el territorio provincial. Y luego, obviamente, el recurso natural, y lo importante que en ese sentido es avanzar. La verdad que yo miraba, muy interesante todos los datos que nos presentaste, Luis, digamos, cómo cambió la matriz energética y seguimos teniendo una dependencia muy importante de recursos fósiles en la Argentina. Entonces, 84%. Bueno, entonces la cuestión ambiental, poner en valor la cuestión ambiental. Creo que no se trata de descubrir la pólvora, tenemos muchas alternativas, un panel enorme de herramientas a disposición, se trata fundamentalmente del cómo lo llevamos adelante, y en ese sentido, este triángulo del que hablabas, el sector privado, el sector público, el organismo, digamos, el sector científico-tecnológico es fundamental. Veía, compañera, que no estaba la EPE en el conjunto de instituciones que forman parte de SINPAR, está nuestra prima hermana, que es Aguas Santafesinas, así que gustosos vamos a recibir la invitación como para poder sumarnos a la organización que llevan adelante. Así que la reflexión final, Luis, pasa por ahí. Gracias Mauricio. Elizabeth, ahí si tenés el micrófono, por favor. Bueno, por supuesto, Mauricio, que ya mañana los vamos a estar invitando.
A veces creo que estos espacios también generan estas consecuencias, ¿no? Y creo que son positivas en cuanto a seguir construyendo estas redes de trabajo, ¿sí?, para poder lograr objetivos, como decía antes, más sustentables en el tiempo y que trasciendan cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de institución y cualquier tipo de empresa. Creo que por demás de alcanzado el objetivo de compartir hoy este espacio con ustedes, orgullosa de poder conocer todas las articulaciones que hoy se dan en nuestra región y poder ser parte de seguir afianzándolas y expandiéndolas, que obviamente nos queda muchísimo camino por recorrer. Así que muchas gracias. Bueno, como reflexión final entonces, creo que los desafíos están planteados. Entiendo que esta receta final que resumimos es transportable a muchas otras economías, a muchas otras realidades de gente que nos está viendo de otros países, así que bueno, a trabajar mancomunadamente en un contexto a seguir trabajando, pero con un enfoque en la cooperación entre distintos actores del sistema productivo, que creo que es la receta que, de cara a un contexto globalizado, con poco tiempo para hacer la acción climática, es el desafío que estamos enfrentando, así que quisiera con eso cerrar el panel. Muchas gracias. Sustentabilidad, eficiencia energética y energía renovable para las pymes. Muchísimas gracias a los oradores. Y vamos a continuar en directo. Vamos a posponer un poquito el break. Vamos a esta próxima sesión plenaria, FinTech. Son los oradores Rubén Azcúa, por la Universidad de Rafaela, Alejandro Veloquio, Banco del Sol, María Yeseleva Pionka, de la Universidad Süleyman Demirel de Kazajistán, Lisana Martínez, del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional del Sur, CONICET. Modera Rubén Azcúa, pero en principio quien comienza por Zoom es María Yeseleva Pionka, de la Universidad Süleyman Demirel de Kazajistán. Los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Ok, buenos días. Bueno, me voy a permitir empezar y utilizar 2 segundos. El panel anterior se dedicó en buena medida a la eficiencia energética. Se ve que no son tan hábiles con el uso del tiempo, así que nos genera un segundo desafío, que es permitir que cada uno de los expositores tenga 10 minutos. En este momento vamos a comenzar con la doctora María Yeseleva Pionka. Es miembro de la ICSB y actualmente está trabajando en la Universidad Süleyman Demirel de Kazajstán. 10 minutes, Maria, for your presentation. Thank you. Good morning, everyone. It is a great privilege to speak at this event. A very big thank you to the organizers for the invitation. Just before I continue, can you all hear me well? Is everything all right? All good? Okay. All right, fantastic. So today I wanted to talk about specific area of fintechs, and I wanted to concentrate on green fintechs. And of course, needless to say that all businesses are currently exposed to the 4th industrial revolution, which global pandemic has further accelerated.
Fintechs, alternative lenders, they are disrupting financing options, especially for small and medium enterprises. The world of open banking, different financing options, they are exposing both providers and users of funds to a wide range of fully digital financing products and instruments, which are highly customized and are available at your fingertips. I would like to concentrate a little bit on the Australian market. I'm an